Hola, muy buenas y bienvenidos a desarrolloweb.com y Escuelite, o en este evento en el cual vamos a hablar sobre backend y frontend y cómo ponernos de acuerdo los unos o los otros y que las cosas funcionen mejor en el día a día. Y pues bueno, para eso tenemos a Wacos, que nos va a representar la parte del backend. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te encuentras? Front, front. Front. Bien, chicos, nada, aquí viendo a ver cómo nos ponemos más de acuerdo y cómo mejoramos ese workflow. Y ahora sí, para la parte de backend tenemos a Carlos y a John. ¿Qué tal, caballeros? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Muy buenas, Buenas, Miguel, Carlos. ¿qué tal? Muy bien también. Muy buenas, Vamos a ver John. si nos ponemos de acuerdo aquí, como dice Pacos. Sí, efectivamente, por lo menos aprender cosillas, técnicas, tips que nos ayuden en el día a día del trabajo. Sobre todo, pues bueno, cuando estamos haciendo las cosas uno solo, pues quizás no necesite este tipo de información, pero yo sí que sé de buena tinta que a Wacos le piden todas las semanas, seguro que te recibes varios tweets de personas que te dicen, oye, ¿cómo organizo yo un equipo de trabajo? Porque a la hora de darles un diseño, un back, no me respetan las ideas del diseño, no me respetan estos motivos que yo para mí eran básicos en lo que era la concepción creativa y se hace trabajo varias veces y ese tipo de cosas, ¿no, Daniel? Sí, claro, la verdad es que yo de todo esto le echo la culpa a los front, obviamente, no al backend. Porque si nosotros tenemos un layout que hay que implementar en una web y no se implementan, es culpa nuestra, no de nadie más. Los backend no tienen por qué desarrollar, por qué crear la parte de front, no tienen por qué maquetar, por decirlo así. Eso supone que lo tenemos que hacer nosotros, o por lo menos tenemos que indicar y dirigir al equipo para que, si lo va a hacer, lo haga de una manera que sea la que nosotros queremos, para que el resultado sea el que nosotros estamos buscando. Pero obviamente ellos no son los que tienen que maquetar a nivel de front, no tienen por qué, menos aún habiendo un frontend en el equipo. Entonces, yo el problema allí lo veo y normalmente suele ser cuando el front no quiere involucrarse con la parte de backend. Hay el problema, el 90% es del front, que, ay, como yo no voy a adaptar esa plantilla a Rails ni a .NET, uy, yo no sé de eso, ¿cómo voy a tocar eso? Y obviamente quien va a maquetar en ese caso entonces va a ser el backend. Y si el backend maqueta, no va a salir como nosotros queremos. Nosotros somos los que tenemos que maquetar y adaptar esas plantillas. Entonces, yo siempre le he echado la culpa al front. Cuando algo no funciona allí, siempre le echo la culpa al front. Así como cuando alguien me dice, ay, qué difíciles son los clientes, tengo un cliente que quiere que le haga 1000 cambios, culpa tuya también. En ese caso, igual, culpa del front. Y eso que sé que ellos son los que más se van a quejar, pero eso va a ser culpa de ellos, porque ellos tienen que tomar las riendas o indicar, dar unas instrucciones y unos medios precisos para que entonces, en el caso que va a hacer el back, la persona encargada del desarrollo lo haga exactamente como nosotros queremos que eso salga. Muy bien. Entonces, pero habrá una manera de poder ayudar a que esto realmente funcione, ¿no? Porque habrá, si es todo el front, pues no hay necesidad entonces de complementar y compenetrarse con la parte del backend. Daniel, ¿dónde está entonces cuando formamos un equipo de trabajo? Como alguna parte sí que se la tienes que dar al backend al final. Normalmente eso funciona así. No sé, chicos, si vosotros trabajáis diferente, decídmelo. Aquí voy a hablar ya lo que es mi experiencia. Ujú. .NET, Rails y muchos otros trabajan con lo que son MVC, vulgarmente plantillas. Correcto. ¿Cierto? Son plantillas. Esas plantillas, lo que a nosotros nos interesa como front, lo que más nos interesa como front son las vistas, ¿vale? Los backend, o sea, la persona que Ujú. hace desarrollo normalmente suele ser un especialista en dejarnos las cosas súper fáciles al modular todas las plantillas. Por ejemplo, me explico. Si nosotros tenemos un HTML completo, una plantilla completa, estoy segurísimo que el 90% de los backend van a crear un archivo que sea un layout y luego unas inclusiones dentro de ese layout para que se va a hacer layout donde se va a cargar la información. Eso quiere decir que vamos a tener un archivo que vamos a incluir donde está la navegación, un archivo que vamos a incluir donde está el header, un archivo que vamos a incluir donde va el contenido y ese archivo de contenido va a variar dependiendo del contenido. Un archivo que sea la barra lateral. Así deberíamos trabajar nosotros, incluso con HTML plano.
O sea, yo por eso utilizo CodeKit, porque CodeKit, sin necesidad de meter un lenguaje de backend, yo puedo hacer imports con el lenguaje Kit. Y esos imports con el lenguaje Kit me permiten tener esa estructura directamente. Normalmente lo que tengo que hacer es agarrar mi lenguaje, mi navegación, el lenguaje Kit, que en realidad el lenguaje Kit no es otra cosa que un archivo.kit, porque el HTML es HTML normal, y agarro y pego en donde está la navegación que suelen tener los backends, ya sea un navigation.twig en el caso de Python, si no me equivoco, navigation. No me acuerdo los nombres de Symfony, los nombres que utiliza también Ruby, todo ello, pero al fin y al cabo es muy lógico. Entonces, una vez puesto allí, ya está. Lo que tenemos que hacer es quizá ir adaptando ya las variables que hay. Pero entonces, esa facilidad que nos da el backend, la persona que está en la parte de desarrollo, tenemos que aprovecharla. Y no solo aprovecharla, es que nosotros deberíamos trabajar así. ¿Qué pasa? Esa parte, pues es allí donde nosotros solemos tener miedo. Allí es donde el front dice, uy, yo no sé .NET, yo no sé .NET, ¿qué me estás pidiendo? Tío, móntate un entorno de .NET en tu ordenador, mira cómo tira, mira cómo funciona, hazte la idea del sistema de plantillas. Hay muchas cosas, por ejemplo, que a mí me ayudó cuando yo no sabía nada de .NET en un proyecto que estuvimos, la primera vez que lo toqué me metí con .NET, los chicos con los que yo estaba eran buenos, pero me ayudaron, por ejemplo, a mi visión de front que ellos no tenían era crear un helper para cargar directamente el picture field y cargar la imagen que fuera necesaria, solamente con un helper que dijera imagen pequeña, imagen mediana, imagen grande, y ya lo cargaba. Eso hecho con .NET, eso lo hice yo. Por cierto, me gané un almuerzo porque eso fue el segundo día y me dijeron, no puedes hacer esto en helper en .NET, lo hice. Ahí estoy orgulloso de haber preguntado mucho porque en realidad no lo hice yo del todo, pero entonces es muy importante eso, que sobre nosotros como front hay mucho que aprender de la parte de back, lo que es la parte de modularización, y esa parte es importantísima, siempre lo he dicho, mientras más modularicemos, muchísimo mejor. Bueno, John, por ejemplo, tú cuando estás en un equipo de trabajo, ¿cómo os organizáis entre los front y los back? Sí, pero entonces estoy apuntando aquí cosas que ha dicho para luego comentar un poquito. Ajá, fantástico. Yo hago una pregunta por ahí interesante que está saliendo. Yo cuando trabajo, bueno, como bien ha dicho Wacos, ¿no? Pues todo el mundo utiliza ya un sistema de plantillas, ¿no? Ya nadie utiliza PHP, por ejemplo, para generar una plantilla ya a palo que se dice, ¿no? Pues si estás utilizando Twig, que es de Symfony, no de Python. Symfony. Twig puede ser Bolt, puede ser Smarty, puede ser Underscore, Moustache, cualquier sistema de plantillas. Al final aprender un sistema de plantillas no te va a llevar más de un día, con lo cual si eres un front y no tienes ni idea, vas a tardar un día, ¿vale? Muy sencillo aprender un sistema de plantillas. Entonces, yo cuando trabajo con un equipo me pongo de acuerdo con el front y le digo, a ver, ¿qué necesitas tú para esta plantilla que ya está diseñada, ya está hecho el mockup, ¿no? Y va a decir, necesito que me des aquí los posts o el portfolio, no sé qué, no sé cuál. Me dice lo que necesita. Entonces yo como programador backend lo que hago es programar en ese MVC, lo que programamos en los controladores y los modelos para que le dé la información que necesita el front. Y yo en la plantilla que ha dicho Wacos de contenido, ¿no? Porque ya está creada la plantilla base donde está el header, está el footer y tal, arriba lo que hago es dejarle un comentario en tu hijo, en el lenguaje que sea, y le digo, mira, vas a recibir una variable posts con la P mayúscula, que es el número de posts tal, que hay 20 posts, vas a recibir otra variable tal, se pagina con esta variable y arriba le dejo un comentario con todo lo que recibe esa plantilla, de tal manera que yo ya me desentiendo del front. Si en cualquier caso hay una modificación o falta cualquier cosa, es el front el que tiene que levantar la mano y decirme, oye John, me falta esta variable, me falta este dato, y si por lo que sea luego el jefe de proyecto ve que falta algo, y la culpa, como ha dicho antes, va a ser del front, porque es el que tiene que pedir al back lo que necesita, ¿vale? Entonces, el truco que utilizo yo es eso, en la parte superior de todas las plantillas que ya tienen que estar creadas, un comentario con los nombres de las variables y que contienen, para que llegue el front, vale, recibo esto, lo maqueto y siguiente, así. No sé si alguien más trabaja de esta forma. ¿Tú, Carlos? Sí, nosotros en la forma de trabajo perdón, que utilizamos nosotros también es similar. Al final a mí lo que me gusta, porque bueno, en mi caso hay veces que he trabajado con equipos grandes, pero normalmente los equipos con los que trabajo yo son pequeños, entonces al final acabamos haciendo un poco de todo. Entonces
Bueno, sí que es verdad que cuando hemos trabajado en equipos grandes, lo que hacemos es esto, dividir el trabajo. A mí la verdad es que me gusta que el diseñador haga el diseño, que se maquete, y entonces con esa maqueta yo lo que hago es pasarlo por un motor de plantillas, como dice John. Pues yo en mi caso utilizo Laravel y una vez utilizo Blade y otra vez es Twin, que para el caso es lo mismo, hace lo mismo. Y entonces yo le dejo ahí las variables también, se las dejo al front y luego le explico, mira, esto, bueno, le explico un poco porque al final hay que saber un poquito de todo y hay que explicarle al que va a maquetar también, explicarle, si no sabe lo que es una variable, pues explicarle, mira, aquí se va a pintar esto es un bucle, aquí va a haber una vuelta, si quieres ponerme, por ejemplo, que haya una lista de post, pues mira, esto me lo pones 3 o 4 veces y luego yo ya cuando haga el bucle ya borro todo y dejo solamente el bloque en medio. Y le voy diciendo un poquito la estructura de cómo hay que trabajar. Al final ellos lo escriben con una sintaxis que es muy sencilla y no tienes que complicarte la vida. Y luego yo ya me encargo de darle la forma. Al final es muy parecido a lo que comentaba John. Es dividir, darle del modelo vista controlador, que yo me quedo con el controlador y el modelo, y luego la vista, digamos, le digo, toma, esta es la vista, constrúyela y a partir de ahí yo ya me encargaré de pintar la variable dentro y que haga las cosas que tiene que hacer. También me he encontrado algún problema que depende. Hay gente que son front, pero no, por ejemplo, no controlan la parte de JavaScript o jQuery. Entonces, a veces eso puede llegar a ser un problema. O sea, puede ser una ventaja o un problema, porque a veces me dejan que haga yo la parte de jQuery porque a lo mejor esa persona no sabe cómo hacer los efectos de los slides y todo esto. Claro, cuando la persona sabe maquetar y además sabe, aparte de maquetar, también sabe un poco de jQuery y me da todo el JavaScript ya montado, pues digamos que vamos un poco más rápido. Yo como no sé JavaScript, hago todos esos efectos y todas esas cosas en CSS. Ya, sí, pero bueno, hay cosas que no se pueden. Claro. No siempre se puede. Hay muchas, créeme, o sea, nosotros utilizamos jQuery la mayoría de las veces solamente por funcionalidad de, por ejemplo, de un login, de cosas por el estilo. Y el 90% de las veces de esas funcionalidades de login, como las manejáis vosotros, dependen de vosotros. A nivel de front, creo que no he necesitado jQuery nunca. Una sola vez porque ya estaba cargado. Dije, mira, ya que está cargado, voy a hacer un menú desplegable con jQuery en vez de hacerlo con CSS y listo. Y reconozco que no fue la mejor opción. Pero yo con front en años no he tenido que usar jQuery casi nunca. Bueno, esto es otra discusión, pero obviamente pues es necesario para mí, en mi opinión, porque primero, ¿cómo haces cuando tu animación depende de lo que hay seleccionado en un campo de texto? O de si un botón de radio está pulsado o no está pulsado. Claro, ahí entran mis conocimientos y sé que la mayoría de las veces esas animaciones no son nada necesarias. Ah, vale, bien, no son necesarias, pero bueno, están ahí, te las han pedido o tú quieres hacerlas porque se te da bien. Y luego está el tema de los fallback, que eso es inevitable. Hay mucha gente que necesita hacer diseño para Internet Explorer versiones antiguas, pues hay que programar algún fallback a esa animación de CSS o a ese efecto o ese lo que sea. Pero bueno, entonces Daniel, ¿no estás de acuerdo? Bueno, ya lo discutimos otro día. Entonces, Daniel, tú más o menos el esquema en los equipos de trabajo que estás es más o menos el que nos han comentado Carlos y John. ¿Pondrías algún matiz, alguna diferencia? Nada, precisamente, o es de una manera o es de la otra. Pero, por ejemplo, esto lo he hecho yo, ¿vale? Esto que está aquí es en Twig. Un segundo que no se está viendo en el vídeo. No estoy, Jesús. ¿No se ve mi pantalla? No lo estaba viendo, lo tenía pequeñito. Venga. Sí, pero se ve, ¿no? ¿La veis todos? Se ve, vale. Sí. Guay. Entonces, claro, yo aquí tengo un menú, ¿vale? Que va a imprimir unos nombres, ¿vale? Esto precisamente fue una de las cosillas que te pasaste antes, Miguel. Yo quiero imprimir aquí diferentes, por ejemplo, en el caso de Escuelita, diferentes tipos de cursos. Todos ellos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos los cursos que hayan. Para ello necesitaba hacer un loop. Créanme, yo no tengo ni idea de cómo se hace un loop, ¿vale? Pero es lo que decía, esto se lo he pedido al desarrollador. Oye, ¿cómo hago un loop de esto? Así, ¿qué variable necesito? Esto es lo que va dentro del link. ¿Y cómo pillo el link? Así pillas el link. Perfecto, meto aquí el link, meto aquí el nombre que va a aparecer. Y aquí hago un loop y dentro todo lo que va a contener ese loop. Fiesta, para casa, ya está. Entonces, esto es el tipo de metodología de trabajo, ¿vale? Que nosotros deberíamos implementar la mayoría de las veces, ¿vale? Ahora,
trabajar de esta manera es muy fácil para ellos y para nosotros. Lo que han dicho John y lo que ha dicho Carlos es exactamente lo que debería ser. Como front deberíamos estar siempre pendientes de lo que necesitamos, de cómo maquetar, y yo iría un poco más allá. El front tiene que encargarse de esta adaptación, no debería hacerle el backend. Que el backend te explique, o sea, que el desarrollador te explique cómo funciona, qué variables necesitas, qué loops necesitas. Eso es exactamente lo que yo debería hacer, o sea, lo que yo debería aprender, y está en mis funciones, en mi ética moral, aprender eso para poder adaptarlo. El backend no debería tener que adaptar estas cosas. José dice que lo que le estoy mostrando es chino. ¿De verdad no sabes lo que es un input checkbox? Sí sabes lo que es, ¿verdad? Un label, también sabes lo que es, ¿verdad? Un nav, también. Un ul, también. Esto no sabes lo que es, pero yo tampoco. Yo tampoco, eso es a lo que me refiero. Yo sé que eso me crea un loop que va girando. O sea, yo le decía al programador, yo necesito repetir aquí que me extraigas de la base de datos todo lo que esté en esta variable. O sea, necesito imprimir aquí, por ejemplo, todos los nombres de usuarios. Él me genera un loop que me imprima todos los nombres de usuarios. Aquí en vez de esto será loop, por ejemplo, usuarios. Usuarios, yo qué sé, a ver, estoy inventando, ellos seguramente sabrán hacerlo mejor que yo. Y aquí pongo el nombre del usuario, username, que es la variable que voy a extraer de esa base de datos. Y esto se va a repetir tantas veces como usuarios haya. Y eso quiere decir que voy a meter allí todos los usuarios. ¿Esto es chino para vosotros? Para mí también. Porque yo esto, si me pedís que lo haga de cero, no sé hacerlo. Yo me le he preguntado a un backend, o el backend ya me ha dado una plantilla maquetada que yo sé y deduzco por lógica, vale, aquí es donde se está imprimiendo todos los nombres, así que me voy a arrastrar esto. Todos los nombres se imprimen en una lista que tiene un li, que tiene un span con un li. Yo voy a limpiar eso, voy a quitarle el span que no hace falta y voy a meter solamente el li, por ejemplo, voy a meter solamente el link. Voy a limpiar esto para que se quede como yo lo he maquetado, optimizado como yo lo he querido. Entonces, pero claro, eso es un poco lo que nosotros, obviamente, si vamos a trabajar en un lenguaje de back, tenemos que aprenderlo. Jorge me hace una corrección, loop igual a bucle, exacto, un loop es un bucle, hablo en español, pero dime, Carlos, perdona. Yo tengo una forma, bueno, es solamente una forma de trabajar. Mira, pon un momento el código, por favor, guacos. Nosotros, la verdad que yo para trabajar tengo o sea, esta forma de trabajar no se parece tanto porque yo lo que hago normalmente es que haga lo que es el front, hace la maqueta, pero en vez de hacer el loop, digamos, yo le digo que repita el código HTML. ¿Por qué lo hago así? Porque si yo le digo al front que haga esto y, por ejemplo, no controla bien el plantillaje de Twin, si yo ahora este código lo pegara directamente dentro del Laravel o Symfony o lo que fuera y ejecutara, le dijera a mi Laravel, pues ahora cárgame la vista esta, seguramente me saldrían errores y tendría que estar perdiendo mucho tiempo, digamos, en corregirlo. Entonces, yo casi que preferiría que me pasara todo el HTML parseado normal con ejemplos, aunque tenga que repetir partes del código HTML. Entonces yo luego esa vista la cargo dentro de mi controlador, la muestro y luego lo que hago es voy parseando y voy probando hasta que, digamos, cambio los datos de prueba por los datos que tiene que devolver realmente. Entonces para mí es mucho más rápido hacerlo así, porque así, por ejemplo, alguien que no controla de programación, lo que puede ocurrir es que pues se fije menos o produzca más errores y que luego voy a tener que arreglar yo. Entonces casi que prefiero que me den el HTML con ejemplos y yo luego ya cambiaré una cosa por otra. Parsearé el HTML. Ahí es donde yo te lo digo. O sea, si yo hago esto y porque yo tengo el proyecto montado en mi ordenador y lo veo y se ve como yo quiero, no me toques nada. Ahora, si no se ve como yo quiero, déjame apañármelas, necesito aprender cómo se hace, porque voy a estar metido inmerso en este proyecto. O sea, está muy bien que tú lo hagas, porque yo creo que pero creo que te estoy cargando sobre un trabajo innecesario. Creo que tú deberías dedicarte más a seguir desarrollando la siguiente fase en vez de estar haciendo mi trabajo. Entonces, claro, yo te pido, oye, esto no me sale, ¿por qué? Pues por esto, vale. Pero serán preguntas puntuales en todo caso. Por lo menos en mi caso, yo no soy programador, siempre lo he dicho, no programo, pero siempre hay una lógica que obviamente vas conociendo a medida que vas haciendo este tipo de cosillas, como qué es un loop, bucle, que esta variable, cómo meto o saco cosas dentro del bucle. Ese tipo de cosillas son las que nosotros yo creo que estamos obligados como front, no a dominarlas al 100%, no tenemos que ser programadores, pero sí hacernos esa idea de que yo sé que esto es un bucle, esto a mí no me lo ha dicho nadie, lo he agarrado, lo he pegado aquí y sé que esto me ha hecho esto.
Y este es un caso. El problema es que hay casos y casos, por supuesto. El primer caso, como el que yo estoy hablando aquí, es cuando algo ya está creado y yo quiero crear a partir de las plantillas que ha creado el backend, quiero crear plantillas modificadas y por mí, que son prácticamente nuevas. Entonces me fijo en lo que él ha hecho, extraigo variables, modifico y arreglo. El otro problema es cuando yo creo, cuando vosotros estáis trabajando con un backend y yo mientras tanto me estoy tocando la pirila. O sea, me refiero, porque mientras no me deis resultado, ¿yo qué hago? Mientras vosotros no me deis backend, ¿qué hago yo? Pregunto a los chicos, voy a hacer algo, yo sé que lo voy a hacer, pero le pregunto a ellos, ¿qué haríais vosotros mientras el backend, cuando ya tenéis su proyecto y arrancáis a la vez, y el backend tiene que crear, o sea, el desarrollador tiene que crear la parte de desarrollo? ¿En qué invertís el tiempo vosotros, aparte de desayunar? Te refieres a los frontend, ¿no? ¿Qué haría el frontend mientras el backend está trabajando? Claro. Porque hay un huevo de trabajo, hay muchísimo trabajo. Vamos a saber qué hacen ellos. Bueno, mientras salen esas respuestas, ¿te parece que discutamos un tema que se nos está quedando en el tintero? Dice Pablo que le gusta la idea, lo que nos estaba comentando Carlos, que es pasar el bucle plano, entiendo, el HTML plano, y luego generar el dinamismo. Y yo he visto que le has respondido, ¿has sido el tuyo? Sí, he sido yo. Explícanos lo que le has respondido. Yo le he puesto que el backend no tiene, bajo mi punto de vista, y creo que es lo que decía Dani antes, el backend no tiene que tocar para nada ya esa plantilla. No tiene que coger esos 7 leyes y convertirlo en un bucle de 1 a 7 para que sea correcto. Eso es parte del front. Es el front el que tiene que adaptarse un poco y luego decía también una frase de Dani, ¿no? Es que yo no sé hacer esto de cero. Es que no necesitas saber hacerlo de cero. Para algo tienes la documentación de Twig, que son 25 páginas y son muy sencillas. Si sabes que en el lenguaje de Twig, me da igual Twig que underscore cualquiera, sabes que existe una sentencia que repite un loop, un bucle, pues buscas cómo es, la copias, la pegas y la adaptas. No tienes que saberla de cero, pero sí que tienes que saber. Dice que se escucha eco en mi micro, si me pongo más cerca. No eco, no, yo digo que es como si estuvieras hablando debajo de una carreta. Se oye cortado de vez en cuando. O en el tren. Luego, ahora cuando termine pongo otro micrófono. De acuerdo. Eso, que no tienes que saber eso. Sí que tienes que saber que el lenguaje de plantilla sí que tiene sentencias condicionales, tiene sentencias de repetición, tienes ese tipo de sentencias, pero no tienes que saber toda esta memoria. Vas a la documentación, la miras, la copias y la adaptas, punto final. Pero bajo mi punto de vista, un back no tiene que perder el tiempo, entre comillas, en hacer absolutamente nada de front. La carpeta que se llama views, vistas, yo no la tengo que tocar más que para subirla al Git, punto. Bajo mi punto de vista. Lo que pasa es que sin embargo, a veces es todo para ayer y hay que hacerlo rápido y hay que tocar un poco, pero no es normal. Me corto un Yo estoy de acuerdo contigo, pero a veces vosotros mismos mientras programáis vais creando y generando vistas. Esto va a ser esto y se va a cargar aquí y allá. Esto va a ser esto y se va a cargar aquí y allá. Entonces yo creo que de una manera muy rápida y muy para vosotros sí que en cierto modo generáis las vistas, aunque independientemente del trabajo del front, las generáis para que estén ahí porque necesitáis que estén en el desarrollo, ¿cierto? Sí, generas el archivo al menos es lo que .twig o lo me que ha sea pasado. que va a contener el HTML, pero no le das, como decía John, lo máximo que le pones son unos comentarios arriba y dice, aquí te van a llegar estas variables, esta y esta, y cada una va a tener estos datos. Maqueta, ¿no? Claro, exacto. Ahora, ¿cuál es la otra solución? En vez de estar desayunando como unos bastardos, y en vez de estar comiendo o mirando al backend desde detrás de la silla y riéndoos, o con el látigo, lo que como podéis dice ir Antonio. haciendo, o con el látigo, como dice Antonio, es crear una guía de estilos, desgraciados. Creáis una guía de estilos y ya esa guía de estilos, el frontend, suponiendo, los proyectos suelen ser escalables, no suele ser algo rápido, acabamos y ya está. Hay muy pocos proyectos que sean, ya está esto, listo, fiesta. No, la mayoría de los proyectos son escalables. Si vosotros hacéis la guía de estilos antes que el desarrollador llegue a la parte de plantillas, de vistas, y la tenéis lista, se la enseñáis al desarrollador y él prácticamente va a ir, es muy fácil para él, en vez de colocar un div, colocar un section. No le cuesta nada. Entonces en vez de colocar un div, coloca un section y con la clase que vosotros sabéis que esto genera aquí, porque le dice, mira, esto es el contenido principal, Daniel. Vale, ese contenido principal va dentro de la clase tal. La primera vez no lo hace, la segunda ya
porque son así de obsesivos con el código, la segunda ya le meten la clase. Entonces ellos van a ir añadiendo esas clases que vosotros necesitáis con esa estructura que poco a poco vosotros vais creando con la guía de estilos, y que ellos ya tienen a mano para con la guía de estilos pues tener una base de cómo la plantilla va a ir organizada, porque vosotros le estáis diciendo desde un principio, vas a generar el header, sí, toma, pega este header que te he creado yo, que es el que va, vale, entonces aquí meto esto, esto y esto, ya lo tienen generado directamente porque vosotros habéis creado esa guía de estilos. Cuando ellos hacen eso, vosotros venís, revisáis, porque siempre puede pasar alguna cosilla, algún detalle que obviamente ellos no van a pensar, no tienen por qué pensar en la parte de front, sencillamente van a hacer lo que vosotros le digáis, y a partir de allí pues vosotros corregís aquí, detalle acá, pim, pum, sube a producción, fiesta. Entonces ese es un poco el tema, o sea, y esa guía de estilos nos va a facilitar tanto a ellos como a nosotros todo. Por ejemplo, cuando nosotros Entonces, hayamos acabado nuestro trabajo Daniel, de maquetación. pero entonces la guía de estilos, si tú la creas, ya estás diciendo al front que meta código HTML conforme a unos estilos, unos bloques que tú has ido generando, ¿no? Entonces ahí sí que estás pidiéndole al front, digo, al back, perdón, sí, al back, que se ponga a escribir HTML. Él lo va a escribir, prácticamente la mayoría. Decidme algún backend que no escriba el HTML en las vistas. Creo que todos lo hacen. Porque la verdad es que cuando creáis una vista intentáis generar todo el HTML como vosotros os imagináis que es la manera correcta. Que muchas veces no concuerda con lo que nosotros queremos maquetar, pero no tiene por qué concordar, no tenéis por qué hacerlo. Ahora, si yo os digo, la manera correcta es esta, y vosotros en vez de poner un div, ponéis un section, por ejemplo, y ya os he dado la maquetación con esto que está aquí, ya lo tenemos solucionado. Eso por un lado, ¿vale? O sea, por un lado, aunque no sea mucho, ayuda un poco a la parte de maquetación, porque ellos ya tienen una guía para ir creando esas plantillas. Pero por otro lado, lo más importante sobre todo es cuando el front no esté en ese proyecto, porque puede que no estemos y siempre hay que pensar que alguien va a fallar o que lo va a tocar otra persona. ¿Qué pasa? Al tener una guía de estilos, ya el backend puede generar cualquier vista sin necesidad del front. Y nosotros podemos dedicarnos, ahí sí, a irnos a desayunar, a irnos a tomar un café o a reírnos del backend. No, a reírnos no, porque si ellos están haciendo eso, os va a mandar a vosotros a hacerlo. Pero si hay una guía y nosotros no estamos, ¿vale? El backend ya sabe, vale, este section main va el section full width, este es el section que ocupa toda la pantalla como lo tenemos allá, mételo. Este es el sidebar que va con un section doble, un section y sidebar. Section with sidebar, entonces ya por clases, y todas esas clases están explicadas en la guía de estilos, diciéndole, este section hace esto, esta clase pone el texto en negrita y grande, esta clase es para los textos de introducción, estas son todas las clases que tenemos para crear los diferentes iconos, y ahí él lo puede ver directamente en pantalla sin tener que ir a abrir un CSS que no sabe dónde está porque él no lo ha trabajado ni nada de eso, sino simplemente decir, vale, necesito este icono, la guía de estilos, aquí está, este icono, lo meto, así, necesito un layout que tenga unas tablas, unas tabs, pestañas, unas pestañas arriba. ¿Cómo creo eso? Con esta clase, vale, ya está. Necesito ahora dentro que se divide en dos, que sea un sidebar con el mismo porcentaje de todos los sidebar que tenemos, y el contenido en un contenedor principal de un 68%. Vale, con esta clase, con esta, ya lo tienen todo en la guía de estilos. Ellos, el siguiente frontend que venga, o al becario al que le deis ese trabajo cutre, lo tiene todo súper fácil. Yo creo que la guía de estilo es el mejor invento que se ha creado en el HTML, en el desarrollo, en el workflow de un proyecto después de la invención de los ordenadores. O por ahí. Sería bueno que nos pases una guía de estilos para que echésemos un vistazo. Nosotros quizás no, pero por lo menos las personas que nunca han oído hablar de las guías de estilos, para que vean a lo que te refieres exactamente. A esto que tengo en pantalla. Esto, por ejemplo, es de las mejorcitas, ¿vale? Grid System. Grid System, sabemos cómo nosotros tenemos que manejar nuestro grid. Aquí tenemos un HTML de ejemplo de cómo va el grid, ¿vale? Notas, por si hay algo que no deben tener en cuenta la gente que vaya a tocar y utilizar esto, ¿vale? El sangrado de los grids mezcladas, ¿vale? Columnas responsive, aquí tenemos las clases y el porcentaje que va a ocupar esa columna en qué resolución. Todo bien clarito para saber qué es lo que vamos a utilizar. Esto, por ejemplo, con grids. Aquí tenemos más ejemplos de HTML. Es muy importante colocar esos ejemplos de HTML para que el desarrollador sepa al final qué es lo que se va a crear allí. O el siguiente front, o el becario, o nosotros mismos más adelante.
¿vale? Tipografía, aquí están los tipos de encabezados, un top level page con un section dentro de un top level, y aquí tenemos todos los ejemplos de cómo va en HTML escrito este tipo de código, este tipo de estilos, por decirlo así. Entonces, si el front no lo hace, si el backend no lo hace, lo hacemos nosotros, ya solo copy-paste, no hay mucho más que hacer allí, porque ya tenemos todo esto desarrollado y creado. ¿Vale? Los heading, qué tipos de heading tenemos, dónde está acá los párrafos, las secciones principales en columnas, todo esto lo tenemos aquí identificado. Formularios, cómo son los elementos de formulario, aquí tenemos los dos tipos de botones que hay, el primario y el estándar, ellos no utilizan colorines, solo se van con estos dos. Los grupos de botones, por ejemplo, los combos, todo esto. Incluso para los combos, por supuesto, ellos utilizan algo de JavaScript. Entonces te ponen aquí todo el HTML para que tú sepas exactamente cómo va, ¿vale? Esto es súper importante porque con esto ya prácticamente tenemos la web. Esto va creciendo a medida que añadimos nuevos módulos, nuevos elementos, pero eso es en realidad lo que nosotros deberíamos hacer mientras el backend empieza un proyecto. El diseñador está diseñando y nosotros vamos haciendo lo que el diseñador va pillando en HTML de esta manera. Son módulos, como veis, yo agarro esto, copio y pego en cualquier lado y se va a adaptar, porque ya yo lo he creado para que se adapte y para que funcione bien. Lo metas donde lo metas. Eso es algo súper modular y eso es lo que nosotros tenemos que aprender también de los backends, que toda esa parte que ellos utilizan de incluir cosillas, de que todo lo puedo incluir aquí, allá, donde sea, que un header, solo tengo un header, lo puedo incluir en 20 sitios diferentes y si tengo que modificar, solo tengo que modificar un archivo en vez de 30, pues esas cosas tenemos que inculcárnoslas en la cabeza, los front sobre todo. Te paso preguntillas de los compañeros que están asistiendo. ¿Esto no es como un Bootstrap? Te pregunta Ebert. No. Sí, pero no. O sea, no, porque Bootstrap no es una guía de estilos. Bootstrap es sencillamente un framework de CSS. No es un framework de CSS, es un framework de diseño, ni siquiera de CSS. Bootstrap es un framework de diseño. Un framework de diseño suelen ser todos aquel conjunto de estilos que están hechos para que alguien que no tiene mucho conocimiento de CSS pueda maquetar algo rápidamente, un prototipado o algo por el estilo. Básicamente eso es Bootstrap. Tenemos que conocer muchísimo Bootstrap para poder hacer algo a nivel de desarrollo con Bootstrap, pero muchísimo. ¿Por qué? Porque el 80% de las veces que se sube a Bootstrap, se sube con código que no es necesario, se sube poco optimizado y todo ello. Y por otra parte, Bootstrap, al traer ya un diseño, al ser un framework de diseño, nos condiciona a que si se nos olvida maquetar las tablas porque no las tenemos en una parte temprana del proyecto, cuando más adelante se agreguen tablas van a salir como las tiene Bootstrap, tal cual, porque no nos hemos preocupado por maquetarlas. Si no hay ningún diseño, cuando las agreguemos nos vamos a preocupar por darles el estilo acorde a todo el estilo de la web, o sea, que haga, ¿cómo se dice?, consistencia con el resto del diseño de la web. Muy bien. Vamos a ver, ¿eso deberían hacer los back o los front? Dice Luis, se ha perdido. ¿El qué? Las guías de estilo. La guía de estilos. Oh, el front, claro. Sí, ¿no? ¿Vosotros hacéis guía de estilos, John y Carlos? Nosotros me no. aburro. El front en conjunto con el diseñador, si Eso lo te iba hay. a decir, ¿dónde está aquí la figura del diseñador? Él es el que va a decir cómo se hace todo eso, por supuestísimo. Lo nuestro es pasarlo a HTML modularmente para que encaje en todos lados. Pero el diseñador es el que nos va a dar una gran guía en cómo, a nivel visual de cómo hacerla. El diseñador, de hecho, debería hacer algo así como esto, si quiere, en un PSD, si le da la gana. Pero como el diseñador debería hacer algo HTML y CSS, lo más guay sería que lo hiciera él directamente en Bootstrap y así él puede ver en pantalla qué pasa. Luego nosotros lo pasamos a un CSS limpio y óptimo. Nos pregunta Carlos, consejos para hacer un buen pattern, una buena guía de estilos, me figuro que está diciendo. Hay por ahí un montón de hangouts y de cosas para ello. La verdad es que hay muchísimo material por ahí. Podemos estar hablando de eso días y días, de guías de estilos. Y te pregunto yo, ¿en el curso de Squarity vas a ver guías de estilos? Señor, sí señor. De hecho, me he traído al maestro de diseño en guías de estilos, que es Diego, para que también en la parte de diseño esté ahí presente. O sea, no solo código, sino diseño. Fantástico. Bueno, nos referimos al curso que estabais viendo antes en el vídeo, el curso de CSS de cero a profesional, el cual vamos a poder durante 7 días, pero son 7 días es intensivo, la duración de las clases son mayores que otros cursos que hacemos en Squarity, clases de 3 horas, de 2 horas, y vais a poder, pues eso, empezar desde cero sin saber nada de CSS o sabiendo poquito.
Está pensado para gente que no sepa nada, ¿no? En las primeras clases de CSS y luego, pues eso, arquitectura de CSS, que sería un CSS un poco avanzado y por último, preprocesadores. Me imagino que en la arquitectura de CSS es donde ves las hojas de estilo, digo, disculpa, las guías de estilo. Guía. Una pregunta, John, porque claro, yo esto lo he trabajado con varios desarrolladores y les encanta, pero ¿no crees que con guías de estilos a nivel de hacer el Twig, aunque no lo toques, facilitaría mucho lo que es la parte de desarrollo en un futuro, una parte futura avanzada del proyecto? Joder, por supuesto, es como si yo te pregunto que tú no sabes Twig y si te paso la documentación de Twig no trabajarías mejor. Sí, sí, por Claro. supuestísimo. O Pues sea, exacto, yo para creo que nosotros es exactamente lo mismo, sería como nuestra documentación del front, exactamente. Pero normalmente el tiempo del proyecto, plazos y tal, no te permiten crear una guía de estilos porque crear una guía de estilos estarás de acuerdo que no se hace en una tarde. siempre depende de cómo se enfoque. Obviamente en algunos proyectos no da tiempo, pero Por eso. tampoco un front se hace en una tarde. Sin embargo, si creamos la guía de estilo, yo creo que el 80% del trabajo ya de maquetación como tal, de adaptación, está hecho. Porque es copiar, Mm. pegar y meter variables, por ejemplo, en muchos de los Sí, está casos. claro que a medio largo plazo lo que tardas en hacer la guía de estilos lo recuperas luego en el tiempo Claro. que vas a cortar en esas vistas que ya tienes todo medio hecho. Pero tiene que ser un A proyecto medio o que largo plazo. Obviamente no sirve para proyectos de esta tarde tenemos que estar en producción. Eso está clarísimo. Eso es. No, pero sí que es importante. Incluso aunque uno trabaje solo, yo la he hecho, bueno, y solo para equipos de trabajo muy pequeños. Antes de conocer el concepto de guía de estilo, ya venía haciéndome pequeñas guías de estilo. O sea, decía en una página HTML tenía todos los bloques que iba a utilizar en la página. Y eso se lo daba aquí el resto del equipo y todo el mundo pues tenía que guiarse por esa información. ¿Y tú, Carlos? Carlos. ¿Cómo lo verías? Hombre, hacerlo así sería maravilloso. Lo que pasa que hay veces que vamos tan rápido que directamente, no digo que, o sea, normalmente los proyectos que trabajamos nosotros no es que sean cortos de tiempo, pero sí que vamos a bastante rápido a nivel sprint. ¿Por qué? Porque muchas veces normalmente ayudamos a startups a salir con productos mínimos viables, por lo tanto muchas veces arrancamos a tope y a veces estamos maquetando al mismo tiempo que está uno programando. ¿Qué pasa? Que la guía de estilo realmente se va fabricando sobre la marcha. Claro, hacerlo como Claro. comenta Waco sería maravilloso. No, pero se puede generar, yo estoy de acuerdo allí, esa es una solución además que hemos utilizado muchas veces, crearla sobre la marcha. Obviamente en ese caso no sirve a vosotros para el presente, pero le va a servir a todo el equipo para el futuro. Si yo cada módulo, vosotros me decís, venga, aquí está esto, maquétalo, yo maqueto todo en HTML plano, copio y pego para la guía de estilos porque voy a utilizar el mismo CSS de la web, no tengo por qué crear nada diferente. Entonces, mira, en nuestra guía de estilo a día de hoy consta de 2 campos inputs y un header y un sidebar, eso es todo. Pero así es, porque va evolucionando con la web. A medida que se van creando más elementos para la web, van entrando. Nosotros en realidad hacemos algo parecido. Lo que pasa es que no cogemos, que lo voy a coger como buena práctica, lo que no hacemos nosotros es coger esos bloques y meterlos en un HTML suelto para tenerlo como guía de estilo. Lo que sí que hacemos es, digamos, lo tenemos hecho. Yo cuando voy a buscar un botón, lo que hago es que me voy a la plantilla y busco un botón y lo copio. Claro. ¿Sabes? Pero imagínate, por ejemplo, que lo pongas en la guía de estilos y luego ya con tiempo la documentas y luego a medida que eso va creciendo tienes un solo sitio donde está todo, no tienes que irte a buscar, porque por ejemplo, yo a veces me ha pasado que sin guía de estilos en un proyecto gigantesco de .NET, por ejemplo, tengo que ir a agarrar un control F y búscame este estilo en todo el proyecto a ver si Claro, hacer. eso sí. Entonces, claro, eso. Y luego para más adelante, lo que es la documentación, cuando acabemos esos sprint, que hacemos un poco, nos dedicamos un día a una documentación, nosotros como front, nos llevamos al desayuno al portátil y mientras desayunamos vamos documentando. Eso sí que va a facilitar, pero muchísimo, sobre todo a las startups que están empezando y que hacemos un montón de locuras en un principio para probar, test A/B y todo ello, pues los estilos que van quedando allí ya están bastante bien documentados de cómo utilizarlos y cómo implementarlos, porque tenemos 100 páginas diferentes de test más o menos. Oye, Lo hemos hecho en una tarde. a ver si A ayudamos partir de a ahora lo Nando. meteremos en un documento. Digo, a ver si ayudamos a Nando, que dice que está liado todavía, que no sabe exactamente qué es un frontend, qué es un maquetador, qué es un diseñador. Y bueno, aquí no Pero ha Nando comentado. no cuenta, échalo de clase. Cuenta, entonces, vamos a ver. ¿Qué es un diseñador? El diseñador, teóricamente, es el que
te ha puesto un logotipo, te ha puesto una paleta de colores, te ha puesto unas directrices de imagen que se tienen que cumplir a la hora de realizar esa web. ¿El diseñador hace algo más? Primero quiero aclarar que hay muchas ocasiones donde si eres un front tienes que ser diseñador y backend. Hay muchas veces donde eres backend y tienes que ser front y diseñador. Hay muchas veces que eres diseñador y tienes que ser front y backend. Y hay veces que eres front y tienes que ser diseñador y backend. O sea, la línea es muy difusa y es muy fácil cruzarla, sobre todo cuando somos freelance, sobre todo cuando estamos trabajando por nuestra cuenta, aunque a veces en ciertos proyectos trabajemos con un equipo, en otros estamos totalmente solitos en el universo, como la gente de Interstellar. Entonces, teniendo en cuenta eso, que la línea es muy difusa, sin embargo las funciones están claras. O sea, un diseñador es el que da la atmósfera de diseño. O sea, lo que da toda esa atmósfera de tipografías, tamaños, colores, esa sensación visual que suele dar la web, ¿vale? El backend es el que crea todo el desarrollo de la web, o sea, todo el funcionamiento que va a ir desde base de datos hasta algoritmos, cálculos de funciones que van a efectuar ciertos cálculos para ofrecer resultados, como por ejemplo, yo quiero que me calcules la edad promedio de todos mis usuarios, pues obviamente tiene que buscar en la base de datos la edad de todos los usuarios, hacer una función para que todos esos números agarre y saque un número promedio y luego imprimir ese número en el HTML. Y el front es el que se encarga de juntar lo que es la parte del diseñador, esa atmósfera de diseño con todos esos algoritmos raros que hace la gente del back y ponerlo en algo que sea entendible para eso, el front es el maquetador, básicamente. Con cinta americana, se engancha todo, las dos partes, correcto. Y pega loca. Sí, y luego el front estaba el tema de JavaScript. JavaScript, ¿realmente no necesitas para ser un front? Yo creo que sí. Yo creo que para hacer un front bueno necesitarías saber de JavaScript, ¿vale? Sobre todo porque hay muchas cosillas en las que te va a ayudar JavaScript. He de confesar que yo hasta ahora no lo he necesitado. Yo de hecho no soy programador de JavaScript, no manejo JavaScript como debería. ¿Por qué? Porque mis conocimientos de CSS me permiten arreglar el 90% de las cosas con CSS y con un HTML semántico. Entonces hasta ahí llego. Obviamente a lo mejor alguna cosilla JavaScript sí hay, en la cual estoy muy agradecido a todos los desarrolladores con que he trabajado porque ellos han podido apañar eso en un plis. De hecho, muchos de ellos han venido aquí, no sé si te acuerdas de Xavi, por ejemplo, que dio un cursito de jQuery aquí en Escuelite, y yo estaba con Xavi, no necesitaba ni pensar, Xavi, hazme este plugin, toma, era más o menos así. Entonces yo soy muy agradecido en ese aspecto porque no me ha hecho falta, pero estoy segurísimo que en cualquier otra situación sí te haría mucha falta JavaScript, ¿no? ¿Vosotros programáis en JavaScript, John y Carlos? Sí. Pues sí, pero o sea que normalmente si utilizas pues ha dicho antes Carlos, ¿no? Que utiliza Laravel, pues yo utilizo más Symfony, más PHP, ¿no? Lógicamente. Pero si utilizas otro framework como puede ser Backbone, por ejemplo, pues no te queda más remedio que tirar de JavaScript. Claro, pero porque ahí ya te estás yendo a un framework que está basado en JavaScript, entonces, o esa filosofía, entonces tienes que conocerlo más. Nosotros podemos elegir un poquito, claro, tú eliges un poco, aunque... Los dos frameworks, o sea, tú puedes utilizar Backbone en un ambiente donde debajo en el backend estás utilizando Laravel o Symfony. Es muy habitual. Sí. Entonces, ahí sí que el front debería, por necesidad, saber un poquito de JavaScript, porque a lo mejor las cosas que va a maquetar no le van a venir directamente a una plantilla de Twig, le van a venir una plantilla, o le van a venir, o va a tener que generar una plantilla de Angular, una plantilla de Underscore o cualquier cosa de esas. Bueno, exacto. Ismael nos hace una pregunta que no sé si es... Yo he visto un momento un poquito graciosa que ponía uno por ahí arriba. ¿Cómo se hace una web bonita con HTML y Flash? Por el amor de Dios, no preguntéis eso. Bueno, olvidaros de Flash. Hay que viajar en el tiempo primero. Eso, hay que construir una máquina del tiempo. Y entonces luego ya podemos usar Flash. Bueno, y esta otra pregunta. Era solo eso. ¿Hay consejos para los nombres de clase en las guías de estilos? Eso da para 2 o 3 hangouts más. Sí que lo hay. Eso lo dejamos para el curso.
Muy bien. Apúntate si no te has apuntado. Apúntala, no te olvides que eres tú el que lo va a dar, junto con, Y de hecho hay con un Diego. framework CSS semántico, ¿no? Que es Semantic UI, creo que es, ¿no, Dani? Sí, 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 sí. Está bastante chulo eso. Así, además yo siempre a mí yo creo que mi ídolo con quien siempre estoy de acuerdo con respecto a nombres de clases, nomenclatura y todo eso es Harry Roberts, CSS Wizardry. Y él sacó init y luego colaboró con Elite CSS y todo esto, y la verdad es que es un geniecito de este tipo de avances, porque la verdad es que los encabeza muchas veces él en nomenclatura de CSS, organización y todo ello. Pero ¿realmente es importante los nombres de las clases o es mucho más importante utilizar bien los elementos semánticos que tiene HTML5? Obviamente los elementos semánticos de HTML5 son importantes, pero por ejemplo, si tenemos un header, yo no puedo colocar header y utilizar ese selector en el CSS, el selector header. Puedo técnicamente, claro que sí, pero ¿cuál es el problema? Que en lo que hay un header diferente, ya le hemos cagado. Porque obviamente va a tomar los estilos de ese header, ¿vale? Entonces, tienes que hacer un selector un poco más concreto. Claro, De eso me hecho, está limitando. una página puede tener varios headers. Exacto, por eso ahí es donde preferimos utilizar una clase. La clase, por ejemplo, header, y luego creamos una variación de ese header. Header home, header landing, o creamos un header diferente, header XX. Y ahí es donde sí nos puede ayudar a diferenciar la escritura de código tanto a nivel de indentación como a nivel de nombre de selectores. Por ejemplo, él utiliza, y yo también lo utilizo, dos guiones cuando el elemento que hay, BEM, o sea, Block Element Modifier, el elemento o un modificador. Si es un elemento, utilizamos dos underscore, dos guiones bajos. Si es un modificador, utilizamos dos guiones así. Yo tengo un header bien bonito, maquetado y todo ello, que tiene la clase header. Y si yo quiero crear un header diferente, igual, pero con el fondo rojo, entonces yo me creo un header guión rojo. Si tengo un header totalmente diferente para landing, ya creo otro header diferente para esa landing. Pero todas las modificaciones de ese header inicial están allí mismo y es fácil de ubicar y de ver en el CSS. Oye, esto quiero cambiarlo un poco porque ya sabes dónde está, ya sabes qué nombre tiene y visualmente lo encuentras rapidísimo porque lo hemos intentado cuando lo estábamos creando. Entonces, obviamente técnicamente no es necesario, pero a nivel de trabajo y de más adelante ir ahorrando tiempo y todo ello, mientras más independicemos elementos de estilos generales, mejor. O sea, mientras más modularicemos, mejor. Si yo tengo un CSS, un header, y en vez de utilizar el elemento header, que sé que se va a utilizar no solo allí, sino que es que los articles también tienen header y no tienen nada que ver con el header principal de la web y van a tomar ese estilo. Entonces, ya por esa seguridad sobre todo y luego por permitir esas variaciones, yo para esos elementos prefiero agregar muchas veces una clase. Obviamente no es necesaria la clase en todos ellos. Por ejemplo, el elemento párrafo no necesita unas clases diferentes. A lo mejor una variación del elemento párrafo que sea párrafo intro. Y es un párrafo que va a ser introductorio a un texto largo o algo por el estilo. Siempre hay variaciones de algo. Y la mayoría de los elementos necesitan que agreguemos esas clases y que no utilicemos el elemento de HTML directamente. La mayoría, tampoco todo. Pero por experiencia, mientras más utilicemos clases, mejor. Tampoco vamos a agregarle 10 clases, porque quiere decir que a lo mejor estamos haciendo algo mal en el CSS. Tenemos que ver exactamente entonces qué es lo que está fallando allí y ver si de verdad es culpa nuestra o si de verdad necesitamos esas 10 clases. Yo creo que el máximo de clases que he tenido que agregar han sido 3, máximo. Y me parecía ya una exageración, ya tenía que ver, uy, algo estoy haciendo mal. Porque si necesito hacer 3 clases, que estoy haciendo 3 variaciones en vez de quitar 2 y crear una variación nueva. Bueno, ese elemento. Marcos, nos queda poco tiempo porque hoy creo que tienes curso de WordPress también. Voy a lanzar una pregunta por aquí que viene al caso para comentar un poco el porqué de estos talleres, estos cursos que estamos realizando en Escuela IT, que es que ¿en qué carrera de estudios sigue un front y un back? Pues mira, lamentablemente a día de hoy no hay una carrera como tal, digo, estudios universitarios, igual hay estudios superiores, o por lo menos en España no existe, ¿no? Si tú quieres estudiar para la web, pues vas a estudiar la carrera de informática, donde van a dar muchos temas relacionados con un montón de información, pues eso, desde trabajar con procesadores a trabajar con bases de datos y tal, una formación
que te va a dar una base, y luego a partir de ahí tú te buscas la vida, y si vas a trabajar en un sector o vas a trabajar en otro, pues tendrás que aprender los lenguajes y tecnologías que se utilizan en cada sector. En el mundo web, entonces te queda la oportunidad de aprender en escuelas como Escuelité, la escuela, ya sabéis, de desarrolloweb.com, y en cursos como este, que bueno, que tenéis aquí a profesionales que de verdad están trabajando con todo esto en el día a día, que saben cuáles son los procesos que necesitamos para poder llevar a cabo un buen trabajo, y que ese buen trabajo, digamos, fluya entre todos los equipos de diseño, como habéis, de diseño, de desarrollo, quería decir, como habéis visto en este Hangout. Y bueno, en ese sentido, pues yo creo que bueno, estar aquí en Escuela IT y en este curso, pues es una grandísima oportunidad, pues bueno, para todos los que queréis tener una formación más especializada, porque realmente no existe una carrera como tal que te vaya a explicar esto que vas a ver aquí. ¿No, Guacos? Y he visto, tengo una colega que estudiando en la universidad aquí que le están enseñando a hacer webs, le están enseñando en la carrera a hacer webs, un profesor de webs, y se lo está enseñando en HTML y Flash. Así que yo creo que me quedo con Profesor del Escuela pasado, para entonces. aprender. ¿Cómo? Un profesor del pasado, entonces. Del pasado, ¿no? De la prehistoria, ¿no? Hay un dicen- portal abierto, por lo visto. ¿no? Creo que no hay dicen- ninguna carrera universitaria, ¿no? Pero sí Me dicen que hay algún másteres en la máster. Universidad de Valencia y, por ejemplo, en la Universidad de Alicante. No te digo que no. Exacto, Es lo que sí te hay un digo. máster Luego, de desarrollo web. en el Sí, momento yo que soy de la tienes- Universidad de Alicante y sí que hay uno. Hay uno, pero no están en realidad. Lo malo de los másteres es que los temarios, para mi gusto, se degradan demasiado rápido, porque claro, esto evoluciona tan rápido que Y ese es el ¿qué pasa? problema. Que no los actualiza. El problema, Wacom, perdona, es que no se actualiza. Por ejemplo, se ponen a dar CSS y claro, al año siguiente sale CSS2 y luego al siguiente no sé qué CSS3. Y está dando CSS2 y no está dando CSS3. El problema es que muchas veces, por eso yo pienso que la mejor forma de aprender es con este tipo de escuelas. No es porque también yo participe aquí como profesor ni nada de esto, no es solo eso, es porque mamas un poco más, perdón la expresión, mamas un poco más de la gente que está del día a día luchando con esto. Entonces te saltas esa parte de tener que lidiar con cosas que a lo mejor con demasiada teoría, sino pasa un poco más al grano de lo que realmente te va a hacer falta y le vas a sacar partido ya, Claro, que es claro. lo que realmente vale la pena. Miguel, ¿cuántos cursos de responsive hemos dado? calcularía que unos 4. 8. ¿4 en total? Bueno, cursos, luego hemos hecho talleres de responsive y tal, no sé. No, Digo, el curso que damos siempre, ponle 4. ¿Cuál ha tenido el mismo programa? ninguno. Cada vez lo cambiamos porque vamos saliendo cosas nuevas, y es normal, porque es que estamos hablando de temas que realmente muchas veces no son ni estándares, que están por salir, y cuando salen pues hay cosas Son hasta diferentes. tendencias que cambian a los meses. Entonces, eso es. Chicos, John, me hubiera encantado seguir hablando un poquillo de los nombres de variables, que sé que tenías algo ahí que discutir y que decirme. No te preocupes, ya te daré. Lo dejamos Para para otra charla más distendida. Y Carlos también, muchísimas gracias. Y a Miguel. Pero yo tengo que ir al cursito de WordPress, que ya voy un poquitín tarde. Os voy a dejar aquí para que despidáis vosotros si queréis la emisión, ¿vale? Gracias, Guacos. Y- Muchas gracias a ti, hombre. Y nada, chicos, gracias a todos. Yo por ahora me retiro del cursito de WordPress y el jueves nos vemos en CSS. Gracias, chicos. Hasta luego. Que vaya Venga, bien, un Guaco. abrazo, Guacos, Hasta que vaya luego. todo bien. No, lo que yo quería matizar es que, digo, cuando hablaba esto, digo, titulaciones en plan carrera, o sea, que yo vaya a estudiar en un sitio durante 3 años y que pues me enseñé esta carrera. Existen grados FP, pero lo que decimos en un grado FP, ahí te ofrecen una información que está muy bien, pero aprendes PHP, digamos, el PHP básico que nosotros entendemos que está bien para comenzar, pero luego de ahí mucho más. No, que yo sepa, te lo digo porque conozco gente que está en FP, no sé si lo han cambiado el temario, por ejemplo, no enseñan temas como, por ejemplo, PDO, no enseña MVC, no enseña una serie de cosas que para nosotros son básicas a la hora de desarrollar en el mundo actual, ¿no? Intentar hacer las cosas pues con las tendencias más actuales. Y pues en el caso, pues eso, CSS, pues nada, yo incluso en mi universidad, cuando estaba, había
crearon, el primer año que estaba yo ahí, la crearon por el primer año una asignatura en la cual veían cosas que tenían que realizar, que ver con la web. Enseñaban PHP, pero bueno, una carrera, una asignatura de libre elección que habían creado ese año, ¿sabes? Al final, casi al final de la carrera. Entonces hay cosas que, como dice Jean, que enseñan con Pascal en su universidad. A mí también me enseñaron con Pascal. Pascal es muy bueno didácticamente, para aprender y para tener una base es muy bueno. Claro, los conceptos Pero es hay que didáctico. aprenderlos con algún lenguaje y me parece fantástico. Pero claro, el mundo del día a día, John, o sea, a veces no estamos buscando tanto esa didáctica, sino una aplicación rápida de ese conocimiento. O sea, nosotros, por ejemplo, enseñamos con JavaScript, enseñamos con Python. Este año yo quiero enseñar además... quiero ver si hacemos la iniciación a la programación, lo hacemos con JavaScript y con PHP, pero bueno, entonces son cosas que todavía no... Sí, está claro que en todo esto hay que adaptarse, que las universidades o cualquier otro tipo de estudios, no importa, ahora nos vamos a cebar con las universidades, el temario no se puede repetir. No se puede repetir. Es como decirle a un médico que hace 20 años recetaba aspirina y ahora que hay un montón de medicamentos nuevos, sigue recetando aspirina. A ver, no es así, ¿no? ¿Por qué nosotros no tenemos que adaptarnos? Nosotros crecemos tan rápido como la medicina o como cualquier otro elemento, y encima es que si te quedas estancado y sigues programando en Flash, no solo no estás aprendiendo, sino que estás perdiendo muchas oportunidades de negocio, de que te contraten si estás en el paro o si quieres cambiar de trabajo o lo que sea. Entonces es muy importante que todo este tipo de escuelas estén dando material actualizado y que año a año, incluso curso a curso, que muchas veces no pasa ni siquiera un año, se actualiza el temario por completo. ¿Vale? Es que si no lo haces tú, lo va a hacer otro de al lado y te está quitando, que es muy importante, oportunidad de negocio. Vale, Iván dice que Parecido. en su FP sí que vio algunos conceptos de MVC, pero igualmente demasiado básico, y utilizaban, por ejemplo, librerías que tenían 5 años sin actualizarse. Eso nosotros no nos lo podemos permitir porque, vamos, intentamos estar un poco a la última, o por lo menos tener los profesores que de verdad estén en la última para poder, cuando damos un curso, pues darlas con las nuevas, con las tecnologías más Que frescas, ¿no? imagínate que damos un curso y te estoy enseñando yo a programar para el iPhone 1. Pues lógicamente no vas a pagar por ese curso, ¿no? ¿Quién va a programar enseñanza para el iPhone 1? Lamentable. Oye, nos han Tienes preguntado que... ahora, hace un rato, y lo repito, tanto Carlos como John, vuestras redes sociales, el Twitter. Si queréis escribirlo, Mi podéis ahí. Twitter es... Sí. Me A puedo ver, escribir por el chat yo también. mi Twitter es micromante. Igualmente, a ver, creo que por aquí por el chat se puede Sí, lo poner puedes aquí. escribir abajo a toda la audiencia. Ahí está. Creo que ya está. Ahí lo tenéis. Bueno, mi web y todo el blog y todo esto es igual. Si buscáis aparecerá Facebook, aparecerá Twitter, aparece todas las redes sociales. Ujú. Ujú. Muy bien. Vamos a ver, pues nada, de aquí poquito más, porque además se nos ha ido ya Daniel. Simplemente, pues si queréis despedir, y ya vamos cerrando la grabación y ya luego nos quedamos, si acaso, contestando alguna preguntilla más por aquí. Lo dicho, que ya encontráis en Escuela-IT, si os interesa aprender CSS de cero a profesional, os encontráis en Escuela-IT el curso. Y pues, bueno, va a ser un curso intensivo con un formato de clases que va a tener una duración mayor, y así, pues bueno, podemos reducir el número de días y pues que a lo mejor sea menos pesado para las personas que estéis siguiéndolo. Vamos entonces cerrando. Muchísimas gracias una vez más, Carlos y John. Un abrazo fuerte. Así Muchas como... gracias a todos también por estar aquí y Exacto. compartir conocimiento, que siempre es de agradecer todo lo que sea compartir conocimiento. Ujú. Muy Sí, bien. muchas gracias, que veo aquí que todavía siguen más de 200 personas. Si alguien se queda con alguna duda, encantados de que nos contactéis por Twitter y nosotros intentaremos responder con nuestra humilde sabiduría, que muchas veces es muy pequeñita. Muy bien. Efectivamente. Un abrazo. Un Venga, abrazo hasta a luego. todos. Hasta luego.